Igual ahora les vamos a contar algo que para muchos oyentes es todo un descubrimiento. ¿Sabían que un pueblo de Granada, en concreto Huéscar, estuvo en guerra con Dinamarca durante casi 2 siglos? Ese pueblo, solo el pueblo, no España, no el país entero, solo ese pequeño pueblo granadino que puso fin además a ese conflicto bélico ahora hace 40 años. Sí, fue el 11 de noviembre del año 81 cuando en el Ayuntamiento de Huéscar se firmaba el armisticio, una declaración de paz con Dinamarca. No hubo mucha solemnidad, eso también es verdad, se hizo un poco a la manera festiva. Los daneses asistieron ataviados de vikingos y los vecinos de Huéscar pues se entregaron a la fiesta, compartieron unos vinos con esos nórdicos con los que habían estado en guerra con declaración formal desde 1809, de cuando la invasión de las tropas de Napoleón. Resulta que en aquella guerra de la independencia, la Junta Suprema, que era quien gobernaba España durante la ocupación francesa, cortó relaciones con Dinamarca, porque Dinamarca ayudaba, le prestaba ayuda a Francia en ese proceso invasor napoleónico. La noticia llegó a oídos de los vecinos de Huéscar, que en aquella época debían ser muy orgullosos y muy belicosos, y sus autoridades firmaron una declaración de guerra contra Dinamarca. El tiempo fue pasando, Napoleón perdió la guerra, Fernando VII volvió a reinar en España y alguien dejó olvidada aquella declaración de guerra durante 172 años, hasta que en 1981 un historiador local se puso a desempolvar legajos y dijo: pero esto que tenemos aquí, ¿qué es? No lo hemos solucionado, claro, un asunto pendiente. La alcaldesa de Huéscar, que es un pueblo de 7.000 habitantes, es Soledad Martínez. Bueno, pues que quedó olvidada esa declaración de guerra en los libros del ayuntamiento hasta que don Vicente González Barberán, investigador que siempre dedica su tiempo a los asuntos relacionados con Huéscar, lo descubrió. Y bueno, como anécdota, pues descubrió que seguíamos en guerra con Dinamarca, una circunstancia que se aprovechó, se trabajó, se le dio difusión en los medios de comunicación, hasta el extremo de que llegamos a firmar la paz con Dinamarca y a hermanarnos con uno de los pueblos de Dinamarca que se llama Kolding. Bueno, esta surrealista y fascinante historia de la guerra hispano-danesa de Huéscar es el argumento principal de un documental que está rodando estos días allí, en el lugar de los hechos, Jorge Rivera. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Y esta historia cómo llega a tus manos para poder ser contada como un documental? Bueno, yo vivía en Dinamarca, porque he estado viviendo en Dinamarca 15 años, yo no tenía ni idea de esto, y un día Jaime Noguera, que es el guionista de este documental y coproductor junto a mí, vino allí a Dinamarca a un festival de cine, y lo primero me preguntó, apasionado de la historia, me dice: oye, ¿hay algún museo donde se cuente la guerra hispano-danesa? Y yo le dije: ¿Qué guerra hispano-danesa? Y yo he estudiado aquí y no he escuchado nunca nada de eso. Y me dice: no, sí, tal. Entonces me contó esa historia de un artículo que había escrito él, y me pareció una idea loquísima, ¿no? Y entonces nos pusimos a hablar, a reírnos y dijimos: oye, esto hay que contárselo a la gente porque esto es demasiado bueno como para guardarlo, ¿no? Y hasta ahora, o sea, pandemia de por medio, muchos años, me he vuelto a España y seguimos trabajando y ahora ya por fin lo estamos grabando. Bueno, ahora estás en Huéscar. ¿Hay personas que recuerden algo, al menos de los fastos de la firma de la paz, que total hace 40 años, esto es antes de ayer? Sí, bueno, y hemos tenido muchísima suerte porque el propio descubridor de aquella declaración, don Vicente González Barberán, nos accedió a que la entrevistáramos. Tenemos mucha gente, tenemos los hijos del alcalde que firmó la paz en su momento, porque él ya no está con nosotros. Tenemos varias personas que han asistido, algunos como jóvenes y otros más mayores, daneses también que fueron a aquella visita danesa. Y luego, en un par de semanas o 3 que bajo a Málaga, voy a entrevistar a la persona que organizó por parte de los daneses aquel viaje. Entonces sí, nos queda muchísimo, por suerte, esa historia reciente. Es la guerra más larga en la historia de España, Jorge. O sea, estás documentando, recopilando material sobre un conflicto bélico que duró 172 años. Y yo no sé si hay algo de humor también, es decir, hay un enfoque que imagino que se lo deben tomar un poco a broma también los vecinos del actual Huéscar, ¿no?, cuando hablan de aquello. Claro. A ver, por un lado, bueno, sí, seguramente si nos ponemos a buscar los libros, a lo mejor encontramos alguna que dure 173 años, ¿no? Pero la cosa es que fue muy larga y desde luego fue una cosa muy muy humorística y hecha con mucha gracia para precisamente reflejar esa cosa absurda de la guerra
y aprovechar esa firma de la paz como una forma de hermanarse con otras culturas y de ver que, bueno, tan diferentes no somos, pelillos a la mar, y con un buen vino y un cordero segureño de allí, todo se arregla, ¿no? Bueno, además de firmar la paz, la alcaldesa ya nos ha contado que se hermanaron con una ciudad danesa, con Kolding, ¿no? Uh-huh. ¿Ha habido otro tipo de relaciones cruzadas entre Dinamarca y Huéscar? No sé, ¿hay familias danesas viviendo allí? Sí, bueno, por un lado ellos han continuado con intercambios de las escuelas, ¿no? Donde ellos mandaban jóvenes de un municipio a otro. Y de hecho, por suerte, ambos municipios colaboran con el documental activamente, ¿no? Allí en Dinamarca seguimos también entrevistando gente. La semana que viene entrevistamos a expertos de patrimonio histórico. Y por otro lado, bueno, sabemos que hay familias como tal, no, pero sí sabemos que hay mucha relación de esos intercambios, ¿no? De gente que a través de los años se han seguido manteniendo el contacto y se visitan. Y de hecho los daneses de la Costa del Sol, a los que yo entrevisté, decían que querían volver ahora, ¿no? Ahora que se cumplían 40 años y lo recordaban, ¿no? Que fueron como niños y ahora ya vuelven con sus hijos, ¿no? Pues seguro que la alcaldesa ya estará preparando los fastos del recordatorio 40 años después de la firma de la paz entre Huéscar y Dinamarca después de una guerra de 172 años. No sé, Jorge, si ¿eran conscientes en Dinamarca que estábamos en guerra desde Huéscar durante todo ese tiempo? O sea, ¿alguien tenía noticias allí de lo que estaba pasando? No, de hecho una de las historias, ¿no? En el documental, como ya se imagina, ¿no? Queremos hablar de una historia muy seria y con gente muy capaz, pero de un tono muy gracioso, ¿no? Y una de estas historias es que cuando se descubrió ese tema de la guerra, claro, se fueron al embajador, ¿no? Empezaron a hablar con el embajador de aquí diciendo, oye, mira, que hay que hablar con los daneses porque tenemos que arreglar este tema, ¿no? Y claro, fueron a ver al embajador danés en España, que estaba de vacaciones en Torremolinos, en Benalmádena, y claro, el hombre dijo, oye, pero ¿qué me estáis contando? ¿Cómo que estamos en guerra, no? Y hay un titular danés del un periódico muy grande allí en Dinamarca, el Politiken, donde pone primero vacaciones y luego paz, ¿no? Porque el hombre decía, mira, primero me acabo mis vacaciones y luego ya hablamos de lo que quieras. Sí, el pragmatismo danés. Oye, pues Jorge, espero de verdad, Jorge Rivera, director de este documental que explica esta historia de la guerra de un pueblo de Granada con Dinamarca, que cuando acabes de rodar con todos los detalles y anécdotas que hayas recopilado, que volvamos a hablar. Eso espero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Silencio.